Si pueden cerrar la puerta. Gracias. Vamos a medir y pesar este momento que vamos a vivir juntos ahora. Son unos minutos. Vamos a vivirlo mirándolo desde la última hora de nuestra vida, como si estuviéramos en una cama de hospital y el médico nos hubiera acabado de comunicar que no vamos a seguir viviendo más porque tenemos alguna enfermedad terminal. Y estuviéramos haciendo un recuento acelerado de cada cosa que vivimos durante todos los años que se nos permitió vivir en la tierra. Y de repente recordáramos esta mañana y dijéramos, en esta mañana que hubo esta palabra disponible, que hubo esta palabra traída en la iglesia, me acuerdo, en Patricios de Jesucristo, en la casa del Padre. Yo debí haber hecho esto o debí haber entendido aquello, debí haber prestado atención de esta forma. Esa palabra me acuerdo que hablaba del descanso, del reposo de Dios, y eso me hubiera ayudado para esto, para aquello. La insensatez, nos fue enseñado, tiene que ver con la incapacidad o la displicencia, la irresponsabilidad para usar bien nuestro tiempo. Usted puede estar sentado acá y aún así estar usando mal el tiempo, porque este tiempo usted lo puede usar para concentrarse no en lo que yo le digo, sino en la palabra que viene directamente de Dios, que es traída, o simplemente puede, como en las pantallas de Windows, entrar, abrir un montón de ventanitas y de repente estar pensando en esto, volver, de repente empezar a pensar en el otro, volver, de repente pensar en algo más y volver. Y resulta que usted estuvo en una prédica o en una reunión, pero estuvo pensando en 7 cosas a la vez mientras usted estaba escuchando la palabra. Por eso, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estar en una situación como esta, como dice el mismo Hebreos, que tomemos seriamente, que escuchemos diligentemente al que habla. Y cuando dice al que habla, no está hablando del predicador ni del pastor, está hablando del Hijo. Porque acuérdense que Hebreos ya nos explicó que aunque en otro tiempo Dios nos hablaba por los profetas, ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Así que si el Hijo nos habla esta mañana, va a ser trascendente que nosotros escuchemos la palabra del Hijo. Y yo, así como les digo, sería valioso que usted escuche esta prédica desde la última hora de su vida, antes de su muerte, que la escuche desde ahí. Sería valioso que yo la predique también desde ahí, y lo voy a hacer. O sea, yo me voy a parar acá o me paro acá y yo hago de cuenta que esta es mi última hora de vida sobre la tierra y que tengo cosas que comunicar de parte de Dios y lo tengo que hacer de la mejor manera posible, porque son cuestiones de vida o muerte, son cuestiones trascendentes, no son cuestiones que son anecdóticas o pasajeras o estamos acá para cumplir de alguna manera con un tiempo que normalmente o ritualmente apartamos para la palabra, sino son cosas que pueden calar mi espíritu y generar, escucha esta palabra, una divergencia, o sea, un distanciamiento del camino que venimos trayendo, y que esa divergencia me puede llevar a un destino de gloria distinto del que yo me encaminaba. Por eso, cada vez que escucho palabra de Dios, no importa la boca del mensajero, porque aún hasta del predicador que yo puedo considerar menos diestro, menos apto en cualquier sentido,
Cuando yo soy tierra dispuesta, cuando yo abro mi tierra para esa palabra, siempre el Señor aprovecha ese momento para decirme algo que tiene que decirme a partir del Hijo. Por eso es tan importante que vos ahora puedas olvidarte en este momento si te gusta o no te gusta cómo predico yo. Y puedas correr todo prejuicio que tenés acerca del instrumento y dedicarte a pensar no tanto en el instrumento sino en la palabra que lo canaliza. Esto es importante porque no se trata este tiempo de cumplimentar con algo en la carne. Esto es lo que decía Pablo tantas veces. Yo cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabra, porque Pablo estaba preocupado que la fe de ellos no estuviera fundada sobre cuestiones de simpatías o de pareceres, cuestiones almáticas, cuestiones de que me gusta lo que dice en mi mente, o me gusta, me emociona en mi espíritu, o me mueve, o me moviliza. Hemos atravesado algunas décadas de predicaciones motivacionales, nada más lejos de la vida del espíritu. O sea, es coaching disfrazado de espiritualidad. Entonces, si vos necesitas que te coachen, hay algo que no funciona en tu espíritu. O sea, la vida de Cristo no se produce por coaching. Si alguien no entiende la palabra coaching, es las destrezas que tiene un entrenador o alguien que motiva a un grupo. Por ejemplo, San Paoli debe saber algo de coaching, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? O sea, alguien que está tratando de incentivar, de avivar, de arengar, y muchas de esas cosas son efímeras porque tienen que ver con la emoción presente y funcionan solamente a un nivel de alma. ¿Qué pasa? El alma no está mal, pero ¿qué pasa con esto? El problema es que como el alma es efímera, como no es infinita, como no es eterna, como no viene desde el antes de Dios, las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas, espiritualmente hablando, pueden hacer que lo que hoy te pareció maravilloso y emocionante, mañana no te mueva un pelo, porque es todo a nivel almático lo que se produce en coaching y en todas estas cosas. Por eso a mí me gustaría suplicar al Espíritu Santo de Dios que en esta mañana la palabra que va a ser impartida no te llegue por la vía motivacional ni emocional. Motivacional tiene que ver con voluntad. Usted acuérdese que alma es emociones, intelecto, voluntad. Motivacional va a la voluntad. Y salís de acá. Es cancha de fútbol. Y también nos hemos acostumbrado a vivir cultos emocionales, donde de alguna forma el que está presidiendo, el que lidera, tiene la capacidad, la habilidad de tocar alguna fibra y manipular algunos resortes para que vos o yo nos emocionemos fruto de lo que se está diciendo. Y también, obviamente, hemos pasado por décadas de predicación intelectual, la cual yo aborrezco profundamente, no porque no me guste usar la mente, sino porque me parece que es un insulto a la voluntad de Dios solamente centrarlo todo en lo racional. Y todo esto, decir todo esto porque es necesario que abras tu espíritu esta mañana. Y que más allá de si el predicador lo hace técnicamente bien o no, debe haber seguramente unas técnicas de predicación. La teología le llama a esto homilética, o sea, maneras en que vos planteas una palabra, una predicación. Debe haber unas técnicas. Bueno, yo sé que hay. Pero no nos podemos quedar anclados ahí, porque si no, nada nuevo va a pasar en nuestro espíritu. Por eso, yo voy a pedir que te pongas de pie un segundo ahora. Y que te presentes al estilo Romanos capítulo 2. De hecho, me voy a ir de acá donde estaba, porque me quiero ir a Romanos 2.
12, perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cierra tus ojos y enténdelo primero, entendamos juntos primero, que si algo va a pasar en nuestro espíritu es necesario presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es estalar el árbol que había quedado a la mitad del trazado de la ruta. Entonces yo estoy armando una ruta, hay un árbol, un roble en el medio, yo lo tengo que talar, porque si no, no puede pasar la ruta por ahí. Y si va a ocurrir algo en el espíritu, yo tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. O sea, no importa tanto lo que mi cuerpo me grite o me diga, yo de todas maneras me presento delante de Dios con mi cuerpo como sacrificio vivo. Fue muy importante que Pablo pusiera vivo para que a nadie se le ocurra la idea de la idea del suicidio. No es que yo me mato físicamente, me presento como sacrificio vivo, quiere decir que mi cuerpo sigue vivo, pero está totalmente sometido a que el Espíritu obre. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y leo el 2 y pasamos a la palabra de hoy. No te conformes a este tiempo presente. No te conformes a lo que vivís ahora, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que puedas comprobar mayor exactitud de voluntad de Dios, vos necesitas salirte de lo que sos y de donde estás en este momento. Tenés que transformarte, y lo que te transforma es la renovación de tu entendimiento o de la mente, como dice otra versión. La versión RBC, yo estoy usando ahora la 60, voy a irme a la RBC, dice de esta manera. Dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Señor, en esta mañana, entonces, ponemos, Señor, nuestra mente en remojo, Señor, delante de ti, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, queremos entender en el Espíritu. Si vos querés entender algo nuevo en el Espíritu, si te querés estirar para entender más, si querés hacer un estiramiento, un esfuerzo, porque esto es ceñir los lomos del entendimiento, es esforzarte para entender un poco más. Si vos querés esforzarte hoy para entender un poco más, levanta una mano y ora conmigo. Señor, no me conformo, no adopto las costumbres de este mundo, sino me transformo por medio de la renovación de mi mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Quiero comprobar lo que es la voluntad de Dios. El comprobar implica que eso ya está adentro, pero que yo lo descubro. No es algo nuevo, es algo que tengo, pero no lo tenía del todo definido. Lo que es bueno, agradable y perfecto, lo quiero comprobar hoy adentro de mí a través de tu palabra, que viene a activar, viene a comprobar, viene a descubrir, viene a quitar un velo, viene a desnudar eso que estaba ya plantado en mí desde la eternidad y que yo voy a comprobar por medio de la luz de Cristo. La luz de Cristo no me trae, la luz del Señor en esta prédica no te trae algo nuevo, te trae simplemente corrimiento de velo o mayor aumento de luz, para que puedas comprobar lo que ya estaba ahí. La comprobación no es creación. Cuando comprobas algo, no es que estás inventando algo, sino que descubrís que era así desde antes. Y la voluntad de Dios, dice acá, ya ha sido plantada en vos y vos tenés que comprobarla. Y el tema es que si no te transformas por medio de la renovación de tu mente, es imposible que sea comprobada. Porque no es que falta voluntad de Dios en vos, no es que no está puesta, sino que no tenés la tecnología espiritual, que es una mente renovada que te transforma para poder comprobarla. Es como si hubieras querido ver el partido de Argentina, pero no tenés un televisor que decodifique el canal público, o no tenés
un contrato con la empresa que te lo manda por cable. Entonces el partido está ahí, pero vos no lo podés ver, no lo podés comprobar porque te faltó la tecnología para hacerlo. Y de la misma manera, esta mañana, la verdad de Dios ya está en vos y necesitas transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, que tu entendimiento sea ampliado, sea estirado, que tu mente sea estirada para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Por eso todo acto de predicación requiere cierto grado de incomodidad. Yo no estoy acá para hablarte cosas que te agraden. Estoy acá para hablar de parte de Dios cosas que en alguna medida te incomoden y te generen un estiramiento espiritual y que vos digas, evidentemente tengo que ser transformado para poder tener una mente con la capacidad tecnológica de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hay una voluntad en la que debiéramos estar andando y no andamos por causa de que no podemos verla. Nada más que por eso, no podemos ver la buena voluntad de Dios y por no poder verla, no podemos andar en ella. Tomamos nuestros asientos y si quieren seguirlo en el celular, vamos a estar en Hebreos 4 del 1 al 13 esta mañana. Vamos a estar en la 60, así que chicos, tranquilos, es fácil para ustedes. Síganlo desde la versión más común que tenemos en las iglesias, que es la Reina Valera 60. Vamos a meternos un poco más profundo en un tema que habíamos esbozado el domingo pasado y que tiene que ver con entrar al reposo de Dios. Cuando hablaba con los maestros en la mañana, en la previa, él un poco lo contó, en la previa estamos haciendo ya hace 2 meses o 3 esto, para que los chicos que están allá arriba no reciban letra muerta, y no sea una vieja escuela dominical donde los chicos reciben historias, sino que puedan recibir la vida de Cristo. Entonces nos juntamos todos los domingos, en vez de a las 9:30, como es la hora en que se supone que tenemos que llegar todos, juntamos a las 9 menos 10. Me ahogué. Y entonces yo les predico a ellos esta palabra que ahora voy a empezar a predicarles a ustedes. Y les decimos, no recorras todos los puntos de la predicación, uno por uno, como letra, porque no les van a servir. Lo único que le va a servir al niño que escucha es la impartición de la vida, paréntesis, palabra, de Cristo. Entonces le decimos a los maestros, cuando vos sientas, vamos a decirlo en cordobés, el patadón del Espíritu en el pecho, o sea, cuando vos sientas que hay una verdad de Dios que te atravesó, eso compartirle a los chicos, porque todo lo demás que les pueda decir no sirve para nada, es letra. Es la vida de Cristo lo que nos transforma, la vida de Cristo. Y la vida de Cristo no son conceptos, ni siquiera son principios. Uy, me voy a meter en una y miren, yo voy a predicar, les prometo, pero todavía esto no empezó. Escuche. Vamos a tener que definir en algún momento, y esto va a pisar algún callo. Si nosotros vamos a vivir por principios o por la vida del Hijo. Porque para elaborar un principio bíblico, no me hace falta tener comunión en el Espíritu. Me hace falta tener una cabeza que funcione medianamente bien nomás. Y que saque conclusiones a partir de una palabra leída. Y si vos me apurás, lo que pasa o lo que le pasó a Israel es que en vez de vivir por la vida del Hijo, vivió por principios. Porque en los profetas se decía esto, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y el que hiciera estas cosas vivirá por ellas no requiere la presencia de Dios. Requiere que cumplimentes con cierta norma. Entonces vos tenés que decidir, y yo, si vamos a seguir viviendo por principios o por la vida del Hijo impartida en mí. Lo que salga de la vida
va a ser poderoso porque va a ser Cristo. Lo que salga de principios puede funcionar, pero no es la vida del Hijo. De hecho, hay principios bíblicos que el coaching usa porque los choreó, los robó de la Biblia y funcionan. Funcionan para vender, funcionan en las corporaciones, funcionan para que ciertas cosas anden bien, pero eso no es la vida del Hijo. Son simplemente principios que funcionan. Ahora, nosotros nos enamoramos de la palabra principios bíblicos y hacemos o estamos en riesgo de hacer lo mismo que Israel o los fariseos. ¿Vos creés que los fariseos no conocían principios bíblicos? Estaban hasta la cabeza de principios bíblicos. O sea, los fariseos eran maestros en principios bíblicos. Pero vieron pasar al Hijo por adelante y no lo reconocieron. No supieron que era Jesús, que era Cristo, no lo vieron. Entonces, en algún momento nosotros vamos a tener que decidir si vamos a seguir viviendo por lo que nos enseñaron como principio o vamos a vivir a partir de la impartición del Cristo vivo en nosotros. Y nosotros, no tenemos tiempo para perder con esos que están allá arriba. Entonces no les vamos a enseñar más principios bíblicos. ¡Wow! Obviamente que la Biblia tiene principios que funcionan, pero es la vida de Cristo primero. Y después el principio bíblico es la consecuencia de que está la vida de Cristo. ¿Usted me entiende? Porque me puede estar con ganas de tirarme piedra. Es la vida de Cristo lo que me hace estar vivo. No sintetizar un principio. Eso suena a laboratorio. Si vos vas a un laboratorio y combinás los elementos precisos, podés llegar a elaborar sucedáneo de limón. ¿Huele a limón? Sí. ¿Sabe a limón? Sí. Cómete un caramelo de limón. ¿Sabes qué es de limón? Sí. Es como tiene gusto a limón. ¿Es limón? El limonero más cercano estaba a 80 kilómetros. No es limón, es sucedáneo de limón. Y de esa manera, el principio a veces parece Dios, pero no es Dios. Dios es Cristo en mí. Y todo lo que no sea Cristo en mí es un sucedáneo. Es parecido, pero no es. No es real. Cuando esta mañana hablábamos con los maestros, me dijeron los maestros así: nos volteaste toda la estrategia. Porque como íbamos a hablar del reposo de Dios, mi vida, tesoros míos, trajeron almohadones para enseñar lo que era el reposo de Dios. Y te aseguro que el reposo de Dios no tiene nada que ver con almohadones. Nada. No hay nada más lejano al reposo de Dios que los almohadones. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Síganme en Hebreos 4, 1 al 11. Primero, después leemos el 12 y después el 13. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenten... No, Romanos no, Hebreos. Me comí el viaje. Sorry. Ahí está. Por tanto, nosotros también... No, tampoco. Che, me acosté a las 2 de la mañana. Tengo sueño. Ahora sí. Señor, te pido que ahora sea el pasaje que tengo que leer por tu gran bondad y misericordia. Hebreos 4.1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quiero recordar para hacerle el enlace con la prédica del domingo pasado y decir que el reposo del que se habla acá, o del que habla el autor de Hebreos, está fundamentado en una recopilación, en un levantar el Salmo 95, que después léanlo. Pero el Salmo 95 igual está levantando número 14 y está contando la historia de cuando Moisés envía a los 12 espías y vuelven 10 diciendo: la tierra es buena,
pero los moradores se tragan a su gente, o sea, son gigantes, nos van a hacer puré, nuestros hijos van a quedar tirados, nos van a masacrar. Entonces 10 de los 12 dijeron eso, solamente 2, Josué y Caleb, vinieron diciendo, los comeremos como pan, su consejo se ha desvanecido, el Señor está con nosotros. Y como el pueblo creyó más a los 10 que a los 2, lo que pasó fue que el Señor, para recordar solamente la historia, dijo, bien, yo, Moisés, los voy a fusilar a todos y te voy a dar un pueblo mejor. A lo que Moisés dijo, no hagas eso, porque la mayoría de los pueblos vecinos escucharon tu fama y tu prestigio y saben que los sacaste de Egipto con mano poderosa y ahora van a decir, este Jehová, este Dios que sacó este pueblo de Egipto con mano poderosa no tuvo el poder para poder introducirlos en la tierra prometida. Entonces, como no tuvo el poder, tuvo que fulminarlos. Así que no hagas eso porque tu nombre está en juego. Cuando Moisés dice eso, el Señor le dice, tenés razón, Moisés. ¡Wow! Tenés razón, Moisés. Voy a seguir tu consejo, le dice Dios. Voy a hacer lo que vos decís. Solo que hay una cláusula pequeña. Ninguno de los que no creyeron en esto va a entrar y sus cuerpos van a quedar tirados en el desierto. Los hijos que ellos decían que iban a ser masacrados por los cananitas, los hijos son los que van a heredar la tierra. Así que empiezan 40 años de dar vuelta solamente para cumplir este dictamen de Dios que dijo, ustedes me tienen harto con la incredulidad. Les estoy diciendo las cosas y no me creen. Y como no me creen, no confían en mí. Y como no confían en mí, no me obedecen. Y entramos a un triplete de creer, confiar, obedecer. Creer, confiar, obedecer. Y recordamos estos principios básicos de la prédica anterior para que no nos quedemos descolgados de lo que venía. Creer, confiar, obedecer no puede ser separado cada vez que el Señor te dice que creas en el Señor Jesucristo. No te dice que creas en la realidad ideológica de Jesucristo, sino que al creer en Jesucristo, confías en Jesucristo y obedeces a Jesucristo. Por eso la predicación es la predicación del Señor y Salvador Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es que creas en la realidad fáctica de que existió Jesucristo, sino que creas, confíes, obedezcas al Señor Jesucristo. Entendiendo todo esto primero, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque para el pueblo de Israel el reposo era tierra prometida, era Canaán, era donde ellos iban a ir a descansar teóricamente. A alguno de vosotros parezca no haberlo cansado. Lo primero que quiero decir es que el versículo 1 de Hebreos 4 y el versículo 11 nos dejan claro que hay cosas que Dios ya las ha hecho, como por ejemplo declararnos aptos, perdonados, perfectos, aceptos. Todo lo que vimos en Colosenses y Efesios es así. Está hecho en la cruz, no tenemos que pedirlo porque es un hecho consumado. Pero cuando Hebreos dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, es porque alcanzar el reposo o entrar en el reposo del Señor no necesariamente es un hecho automático para los discípulos. ¿Me seguiste? No es automático que por ser discípulos entras en el reposo de Dios. Y esto se pone interesante porque entonces te empezás a preguntar si entraste en el reposo o qué tienes que hacer para entrar. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó el oír a ellos la palabra? Lean el versículo. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Porque el oír la palabra tenía que ir acompañado de otra cosa. ¿De qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron la palabra, pero no tenían la fe como para que esa palabra le generara obediencia. Escucharon, pero no pudieron obedecer, por eso no pudieron entrar al reposo de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Y acá el autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, pero no importa, sigue escribiendo todo entreverado, y por eso tenemos que tratar de entender bien, porque utiliza un ejemplo negativo para algo positivo. Mira, te digo cómo es. Dice,
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo que está diciendo acá es esto. ¿Vieron que se dijo, no entrarán en mi reposo? Los que hemos creído, hemos entrado. Como esos que no entraron, nosotros sí entramos. ¿Va? ¿Se entendió? Entonces dice, nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. Y acá tenemos que creer en el Señor, nos mete al reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, no nos vamos a enroscar ahí, es maravilloso, pero seguimos. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de... Por desobediencia e incredulidad, dijimos que son sinónimos, es parte del mismo fenómeno. Si vos no crees, entonces no obedeces. Si crees, vas a obedecer. Porque creer implica todo tu ser, no solamente la cabeza, sino todo. Entonces dice que algunos de ellos no entraron por causa de desobediencia. Como algunos de ellos no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, y esto se pone interesante para vos y para mí, porque hay un día en que podés finalmente, por obediencia, que es fe, entrar en el reposo de Dios. Y ese día es hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue citando el Salmo 95. Porque si acá es pillo. Acá es vivo. Acá nos trató de meter el cuarto, pero lo descubrimos. Porque dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo. ¿Qué Josué? Si estabas hablando de Moisés, macho. No hablaría después de otro día. ¿Sabes lo que está diciendo? No entraron con Moisés por causa de incredulidad. Pero los que entraron con Josué, que fueron los hijos, tampoco obtuvieron el reposo. Porque eso era sombra y lo que ahora importa es figura. Porque eso era sombra y lo que ahora importa es esencia, es imagen. Porque si José los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, y este es uno de los versículos clave de la palabra de hoy, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Y leo el 11 y después sintetizamos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, el 10 dice esto. Entrar en el reposo de Dios equivale a reposar de las obras propias como Dios reposó de las suyas después de la creación. Y acá nos metemos a un asunto también interesantísimo. Nosotros vivimos en el día de reposo. No es uno de los días de la semana el día de reposo. El día de reposo es el estado continuo en el que estamos o debiéramos estar. Porque el reposo es reposar de nuestras propias obras. Es dejar de hacer mi voluntad. El reposo de Dios es dejar de obrar yo. Por eso el almohadón no era una buena idea. Porque el reposo de Dios puede ser una cantidad impresionante de trabajo para mí en una de esas. Porque el tema es que yo tengo que reposar de hacer mi voluntad, de hacer mis obras, de hacer lo que a mí se me ocurre hacer. Para empezar a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Entrar al reposo de Dios no implica necesariamente descanso físico. Puede ser que sí, puede ser que no. Entrar al reposo de Dios no implica necesariamente guardar un día. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque aunque yo doy el diezmo desde que trabajé el primer mes de mi vida, dar el diezmo no
no infiere eso que yo puedo hacer lo que quiera con el 90% de lo que me queda. Porque si yo soy de Él, tanto ese 10 como el 90 son de Él. Entonces no importa, no, yo no puedo decir, ya te di el diezmo, con el 90% de lo que me queda hago lo que se me ocurre. Porque todo lo que yo tengo y lo que soy está sumido bajo el señorío de Cristo. El mismo principio cuenta para este lugar. Este es un salón, pero este no es el templo. El templo es este. Porque si yo creo que este es el templo, entonces vengo acá y me comporto en respeto al Dios que está en el templo. Y cuando salgo del templo, ¡vamos! ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya no estoy en el templo y no tengo que respetar al Dios que habita en el templo, pero resulta que Dios habita en el templo. No habita en el templo, habita en el templo. Con el criterio templo, edificio, somos un peligro. Tenemos 4 horas para ser santos durante la semana y todo el resto de la semana no estamos delante de Dios. Porque Dios habita en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, que usamos los pastores para que la gente se calle en los cultos. O sea, vaya sacando cuentas. Ni este es el templo, ni el 90% es mío, ni el día de reposo es un voucher que me permite a mí los otros 6 días. ¿Me entiendes? Porque si no, estamos listos. Si no, Dios es Señor solamente del día de reposo. Y Dios es Señor de todo. Tal vez el concepto clave aquí es que el reposo del que se está hablando es parar de hacer las cosas propias, las obras propias. El párrafo termina dejando más que claro que ese reposo está disponible para ser alcanzado y que la desobediencia, equivalente a incredulidad, es el único obstáculo para poder alcanzar ese reposo. Ahora, yo te digo hoy, y yo sé, porque a mí también me pasa, yo te digo hoy, bien, vos tenés que reposar de tus obras, lo cual equivale a dejar de pensar en qué tenés que hacer vos y solo hacer la voluntad de Dios. Y vos en el fondo, la carne sabe cómo te gruñe, ¿no? Te dice, ¿así que no puedo hacer lo que quiero? ¿Yo qué haría? Sigamos con el cordobés. Se te revela la carne adentro. Ay, yo quiero. Pero yo te lo voy a pintar desde el otro costado. ¿Sabes lo que es levantarte cada día y no tener que asumir la responsabilidad de hacer cosas por vos mismo? Y solamente hacer lo que Dios te marca que hagas. Obedecer. No tenés que decidir. ¿Sabes lo pesado que es decidir? Decidir si hago esto o aquello. Si voy para allá o me quedo acá. Si agarro este trabajo o no. Si compro esto o no lo compro. Si me caso con esta o no me caso. ¿Sabes lo pesado que es decidir todo eso vos? Es un peso. Porque vos sabés que te podés confundir. Y que si te confundís va a tener consecuencias. Ahora si vos te levantás y vos tuvieras una maquinita que te dijera todo el tiempo lo que tenés que hacer y sabiendo que obedeces a la maquinita te va a ir mejor y te va a ir espectacular y todo va a salir maravilloso, uno escucharía la maquinita. Bueno, la tenés. Se llama Espíritu Santo de Dios. El problema es que no es tan fácil o no nos ha resultado tan fácil. Y ese es el asunto. Y necesitamos, Pame, vos que sos abogada, no solamente una ley para saber qué es lo que hay que hacer, sino, como dicen los que saben de leyes, la reglamentación de esa ley para ver si es aplicable finalmente en la práctica. Y yo les hablo del reposo de Dios y ustedes me dicen, sí, maravilloso, sí, entro en el reposo de Dios, reposo de mis obras como Dios de las suyas, y entonces ya a partir de ahora hago solamente la voluntad de Dios y ya no hago más mi voluntad, sino la voluntad de Dios, y todo cuadra maravilloso. Pero el problema es que vos te levantás un día, te enfrentas al día y decís, ¿y cuál es la voluntad de Dios?
Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Confieso, y vamos entrando al 12, confieso que hasta pasar por acá, en Hebreos, en esta temporada, nunca entendí qué comino tenía que ver del 1 al 11 con el 12 y el 13. ¿Por qué están en un solo párrafo? Nunca entendí. Porque venimos con el reposo, que el reposo, que el reposo y que el reposo. Y después dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué tiene que ver esto de la palabra de Dios que es como una espada de 2 filos con el reposo? Estábamos hablando de reposo, me sale con una espada. O sea, aparentemente es algo que está divorciado en el pensamiento, no tiene una hilación. ¿Qué tiene que ver el reposo de Dios con... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Y el reposo? Volviendo al concepto de la palabra, tenemos que decir que la palabra es, por definición de Juan, la persona de Cristo en nosotros. Y es la que nos permite, escucha, diferenciar lo que proviene del Espíritu y desechar lo que es pura alma, o sea, pensamientos e intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque vos querés entrar al reposo, porque vos querés hacer su voluntad, porque vos querés serle agradable, pero no tenés en vos mismo la destreza de poder determinar si café con leche es una obra de mi alma o es una obra del Espíritu. Si peinarme con la raya al medio al costado, bueno, yo no tengo mucho que decidir, pero, ¿me entiendes? No importa qué es lo que tenga. Vos, Ezequiel, te reís como muy mala. No te rías así de mí. Vos porque tenés un jopazo ahí increíble, podés hacer lo que quieras con todo ese pelo. Feliz cumple, Tere. 78 para los que llegaron tarde. Uy, invadí el pudor, la mandé al frente. ¿Cómo sé? ¿Sabe la cantidad de veces que escuché esto? Pastor, ¿cómo sé si esto es o no es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé? ¿Cómo se sabe cuál es la voluntad de Dios? Hasta les creo que quieren hacer la voluntad a veces. Porque cuando hay alguien que muchas veces no sabe la voluntad de Dios, yo empiezo en la sospecha de que no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque, no sé, no me cuadra que un Dios amante y bueno, que nos quiera ayudar, y que vos venís y le decís, papá, quiero hacer tu voluntad, Él te agarra un látigo y te diga, obviamente, vas a hacer mi voluntad, venís acá, que vas a tener que hacer mi voluntad sí o sí. Y vos le preguntás, ¿y cuál es tu voluntad? No me importa, no te voy a decir, pero vas a hacer mi voluntad. Es difícil pensar en algo así. O sea, para mí, si vos te enfrentás a un padre y le decís quiero hacer tu voluntad, teóricamente deberías poder averiguar cuál es la voluntad o él te la va a decir. El problema es que en la práctica esto muchas veces no nos ocurre y no sabemos discernir bien cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos en este pasaje bíblico la reglamentación, una ley que nos aporta un aspecto práctico de cómo hacer la voluntad de Dios y cómo definirla. Y tiene que ver con la espada del Espíritu, que es capaz de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Esta espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, al entrar en tu vida, parte el alma del espíritu, separa y discierne las intenciones del corazón. Entonces Cristo en vos, el aporte que te hace Cristo en vos es que Cristo reinando, vos obedeciendo, Cristo reinando, vos obedeciendo, se produce que la presencia de Cristo gobernadora en vos
deja claro qué te pertenece al alma y qué te pertenece al espíritu. Entonces lo que discierne qué es de tu alma y qué es de tu espíritu es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo, al entrar a tu vida, pone de manifiesto todas las cosas. De hecho, lo dice el versículo 3 un poquito más adelante. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La esencia de Cristo es clarificar, alumbrar, desnudar, discernir, separar lo que es de lo que no es. Cristo, la luz de Cristo, porque su luz es la que pone de manifiesto qué es oscuridad y qué no lo es, qué está bueno y qué está malo. Es Cristo en mí. No un código ético, no un código moral, no la ley de Moisés, es Cristo en mí. Cristo en mí es la espada del Espíritu que parte el alma y el Espíritu. Lo parte, dice, por dónde termina el hígado y empieza el diafragma. Acá, ¡sra! Y se mete la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual es Cristo. Y entonces vos podés decir, Alexis, sí, esto es Alexis. O podés decir, sí, esto es Cristo en mí. ¿Hasta dónde llega Alexis? ¿Hasta dónde llega Cristo? Eso lo determina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo cual es Cristo mismo. Este discernimiento que nos aporta la palabra Cristo nos ayuda a determinar cuáles obras son muertas y renunciar a ellas, lo cual no es más ni menos que entrar en el reposo de Dios, porque todo el mundo puede querer decir, yo quiero entrar en el reposo de Dios, pero entrar en el reposo de Dios requiere de que vos dejes de hacer tus obras como Dios las suyas. ¿Me vas siguiendo la línea de pensamiento? O sea, entrar en el reposo de Dios es dejar de hacer tus obras. El problema es que nosotros somos pícaros y decimos, ¿y cuáles son las obras de Dios y las mías? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa, es como él escribe, ¿y quién es mi prójimo? Es lo mismo. ¿Y a quién tengo que amar en realidad? Cuando nosotros nos ponemos en esa, Dios, que nos ve venir de ida y de vuelta 8 veces, dice, yo te voy a decir que no tenés esa excusa, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios que penetra y discierne las intenciones del corazón. Así que vos querés entrar en el reposo y acá termina la prédica. El reposo, se entra al reposo por obediencia a la naturaleza de Cristo. Punto final. No hay más que hablar. Pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a parar de hacer nuestras propias obras, vamos a lograrlo porque hemos decidido obedecer, y esa obediencia hace que la persona de Cristo manifieste su discernimiento en nosotros. Es simple. Si vos no sabes la voluntad de Dios, te falta la manifestación de Cristo adentro tuyo. Cristo es luz. Es imposible que esa luz no te deje ver qué es la voluntad y qué no. Por eso es peligroso cuando alguien te dice demasiadas veces, nunca sé cuál es la voluntad de Dios. Si no sabes nunca cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tenés adentro? Porque lo que yo tengo adentro es Cristo, eso es luz. Eso me enseña a discernir cuál es la voluntad de Dios. Cristo, que es la palabra en nosotros, nos va a proveer el discernimiento para saber lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando vos y yo aprendemos a discernir la voluntad de Dios a través del Cristo que portamos, aprendemos a separar porque esto funciona en el interior de Graciela. Graciela está acá sentada. Esto funciona de esta manera. En el interior de Graciela hay cosas que son de ella, son de su alma, y hay otras cosas que fueron plantadas por Dios en su espíritu. Entonces, lo que a Graciela le permite diferenciar qué es ella de qué no es ella, es la palabra de Dios, Cristo en ella. Cuando ella aprende por obediencia a Cristo diferenciar lo que hay adentro de ella,
adquiere una habilidad que por carácter transitivo vamos a poder aplicar a todo lo que nos rodea. Mira qué loco. Vamos al 13, miren. El 12 habla de que Cristo como palabra de Dios es una espada viva y eficaz que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma del espíritu y discernir, ¿cómo termina? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada del espíritu te permite discernir las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vos te das cuenta de que hay una intención no buena, incorrecta, fuera de la voluntad de Dios, es porque la espada del espíritu entró y eso te permitió separar alma de espíritu. Cuando vos adquirís la destreza de Cristo mediante, espada de 2 filos en mano, aprender a separar. Ayúdame Franco. 2 cortes de carne que estén pegados. Marucha al lado de qué? ¿Qué sé yo? Vacío al lado de qué? ¿Vacío al lado de costilla? Yo no tengo idea. Yo voy a la carnicería y compro nomás. No me pregunté en qué parte de la vaca es. ¿El vacío está al lado de la costilla? ¿Sí? El matambre, no. Ese ejemplo no lo quiero poner porque me trae como mala conciencia. El buen carnicero hace así. Y separa, ponele, lo digo en fe, el vacío de la costilla. Y de la misma manera, la espada del Espíritu separa lo que es José Ferreira de lo que es Cristo. Y cuando José Ferreira aprende a separar espada del Espíritu mediante lo que es José Ferreira de lo que es Cristo, entonces él en obediencia decide entrar en reposo de todo lo que es José Ferreira. El reposo de Dios es no hacer nada que sea José Ferreira y hacer todo lo que sea Cristo. ¿Se entendió? Creo que redundamos bastante, ¿no? Eli me dice, ¿cómo repetís? Ven. ¿Cuál? ¿El 29? ¿O el 28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo y la carga que tenía Cristo, ¿saben cuál era? A ver, qué bueno. Gracias, José. ¿Cuál era el yugo y la carga que tenía Cristo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál era su obligación? ¿Qué se había autoimpuesto? Obedecer al Padre en todo. El yugo y la carga de Cristo era obra en nombre del Padre. Y nada que no fuera del Padre lo iba a hacer ni decir. Eso era obedecer a Cristo. Vamos terminando. La capacidad de discernir adentro, cuando Graciela, porque dice que el discernimiento se ejercita con él. A ver, los que saben mucha Biblia. ¿Con qué se ejercita el discernimiento? Con él. Una palabra de 3 letras. Empieza con U, termina con S-O. Uso. O sea, hay un versículo que dice que el discernimiento se ejercita con el uso. O sea, ¿cómo vos aprendés esta técnica? Usándola. Usándola. O sea, vos estás en una situación y decís, es Cristo, soy yo. Que venga la espada del Espíritu, que se pare. Y esa destreza, vos la vas adquiriendo. Ahora, este discernimiento interno, porque el 12, miren, y de verdad con esto terminamos y es maravilloso. El 12 habla de discernir internamente, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, separa acá adentro, es de la piel para adentro, es mi interior el que tiene que ser discernido. Es mi interior, el discernimiento discierne de la piel para adentro todo lo que hay y determina lo que es alma o espíritu. Lo determina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
pero de la piel para adentro. Pero el 13 sale afuera de la piel y se proyecta todo el universo. Y dice así, dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la capacidad de la palabra de Cristo de discernir lo que hay en mi interior, ahora sale de mi interior. Y es una capacidad de la palabra de Cristo para discernir todo lo que hay afuera de mi interior. Y acá es donde se concreta el gobierno de la iglesia de Cristo en la tierra. Porque una persona no puede salir a la tierra y decir, yo vengo a gobernar en nombre de Cristo, cuando no es capaz de discernir lo que hay en su interior. Si yo no puedo discernir lo que es de Cristo y lo que es de Nelson en mí, si yo no puedo separar en mí, hacer el discernimiento dentro de mí, ¿cómo me voy a parar en la plaza de Patricios y voy a alumbrar y discernir y decir, vengo a gobernar en nombre de Cristo? Esto es Dios, esto es Cristo, esto es carne, esto hay que eliminarlo. Si había una característica que tuvo el profeta Daniel en los primeros 5 capítulos del libro de Daniel, es que dice que se halló mayor luz en él. Y esa mayor luz le permitió gobernar. Para poder tomar decisiones de gobierno tenés que tener claridad, luz acerca de lo que estás viendo, saber discernir, saber separar, saber entender qué es Cristo, qué es plan original, qué fue agregado. Por eso, el 13 no está en la prédica de hoy. No lo escuchaste. Olvídate. Escuchaste hasta el 12. Porque la prédica de hoy habla de entrar al reposo de Dios, que es reposar de mis obras y hacer solamente las suyas. Y el 13 no habla de entrar en el reposo de Dios. Pero mira cómo está conectado. Si vos lograste desarrollar la destreza, espada del Espíritu mediante, de separar piel para adentro, carne de espíritu, y generar el gobierno de Cristo dentro tuyo, entonces tenés, por consecuencia, la habilidad, después de haber reposado de tus obras, como Dios de las suyas, de salirte afuera de tu piel y decir por todos lados, mirando para todas partes, porque la naturaleza de Cristo que hay en vos, la cual aprendiste a, entre comillas, manejar, como la espada del Espíritu, es capaz de hacer esto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, vos vas caminando por la plaza y ¿qué va a pasar? Te va a aparecer un cieguito. Mira este José Ferreira, mira. Vos vas caminando por la plaza, te va a aparecer un cieguito. Y que te va a pedir una limosna. Y resulta que no era cieguito. Y no necesitaba limosna porque tenía una pensión de... ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos le tenés que dar limosna al cieguito? No, porque no es cieguito, porque te está engañando. Pero solamente eso es posible verlo si vos has adoptado primero la capacidad de discernir en el interior, entonces después tenés gobierno para discernir en el exterior. Claro, es la vida de Dios. No estoy diciendo esto que no ayudemos. Estoy diciendo que no lo hagamos sin luz. Sin luz. Que lo hagamos con luz. Nos ponemos de pie. La palabra de esta mañana es la palabra Cristo, una herramienta para entrar al reposo de Dios. Yo quiero reposar de mis obras. Qué tentador, qué confortable suena. Qué bien que suena para mí reposar de mis obras. Qué lindo, Hugo, no tomar más decisiones. Wow, qué lindo. Qué lindo que todo lo que tenga que ver con tu casa, con tu dinero, con tu familia, con tu esposa, no lo tengas que decidir vos. ¿Sabes lo pesado que es tomar decisiones? Entonces vos te paras un día y decís, Señor, soy todo tuyo. Soy todo tuyo. Lo que me digas que haga, hago. No tengo ningún problema. Estoy rendido.
Bueno, hay que estar rendido, ¿no? Hay gente que tiene sus caprichos. Yo no, de verdad. No lo digo como diciendo soy un super santo, no, de verdad. Ya no tengo mis caprichos ni mis deseos. El problema mío no es que quiera o no quiera hacer la voluntad de Dios. El problema es que a veces, al no manejar bien esta espada del Espíritu, no tengo la correcta lectura de lo que tengo que hacer. Y Dios nos aporta ahora, párate Mateo, nos aporta ahora una herramienta. Y la herramienta se llama espada de 2 filos, que parte a Débora de Cristo adentro tuyo. Y cuando vos aprendes a ver a Débora partida de Cristo, salís afuera y decís, eso no es Cristo. Yo sé porque adentro mío hice la división. Yo sé lo que huele a Cristo y lo que no huele a Cristo. Y eso que está ahí no es Cristo. Porque vos ya supiste adentro. Entonces puedes saber afuera. Levanta la mano que nos vamos. Queremos juntos, como un cuerpo, como un pueblo, todos, Señor, ser edificados como casa de Dios. Queremos, Señor, nuestra aspiración es ir creciendo a tal estatura del varón perfecto, Señor. Queremos como pueblo, queremos como cuerpo, queremos como congregación, como la iglesia de Cristo en la tierra, Señor. En este tiempo entrar en tu reposo, Señor. Señor, los que fueron invitados a entrar a Canaán no entraron por causa de incredulidad, no entraron por causa de desobediencia, Señor. No se animaron, le tuvieron miedo a los gigantes, les pareció que vos no ibas a ser capaz de ganar esas batallas. Y nosotros, Señor, nos da miedo dejar de defendernos, dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de querer. Nos da miedo renunciar a todo lo que nuestra alma nos grita que quiere, Señor. Nos da un poco de miedo, como le di a Israel, miedo mandarse a Canaán sin saber si iban a poder voltear a los gigantes o no. De la misma manera a nosotros, como a ellos les fue sombra, a nosotros nos es imagen más real. Y nos da miedo, Señor, renunciar a todo lo que nuestra alma nos grita que quiere. Porque nos parece que nuestra alma tiene la fórmula para hacernos feliz. Aunque ya hayamos comprobado sobradamente que cada vez que le hicimos caso fuimos unos reverendos infelices. Pero igual nos sigue dando miedo correr el alma del medio para hacer tu voluntad. Y es por eso que tomamos una decisión radical y abrimos el pecho, nos abrimos la camisa para que entre hasta lo profundo, hasta los tuétanos, la espada de 2 filos que separa el alma del espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que separa lo que yo quiero de lo que vos querés. Señor, quiero entrar en el reposo de mis propias obras, porque ya comprobé sobradamente que estar en actividad de mis propias obras no me ha llenado, no me ha dejado satisfecho, no ha producido un buen resultado. Por eso, Señor, esta mañana, Señor, usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, aquella que se mete hasta lo profundo, que altera aún la fuente de mi ADN, que son los tuétanos, los productores de mi sangre. Señor, aún esa espada del Espíritu, Señor, dejo que entre hasta lo profundo. Señor, en obediencia recibo la introducción de la espada hasta lo profundo de mi espíritu, Señor. Quiero conocer lo que soy yo y lo que sos vos, lo que quiero yo y lo que querés vos. Señor, quiero discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón y poder separarla de los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Señor, y quiero entrar en reposo de mí para vivir en ti. Quiero entrar en reposo de mí. Quiero ponerme en modo pausa yo para entrar en tu voluntad, Señor. Lo necesito, lo quiero, lo entiendo, lo acepto esta mañana. Señor, te creemos. No desobedeceremos. Paramos de hacer nuestras obras. Diferenciamos, gracias al Cristo que está en nosotros, lo que es nuestro de lo que es tuyo. Y gobernamos para afuera a partir de ese discernimiento, de esa capacidad de oler a Cristo o no olerlo, de percibir lo que es Cristo y lo que no lo es, de saber que es Genoveva y que es Cristo adentro tuyo. Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Denle un fuerte abrazo y los que vamos al retiro 4:30 puntual salimos.